Tengo algo que confesar. Me he visto Hazbin Hotel. Todo empezó con un meme que me hizo gracia. Entonces comencé a escucharme las canciones porque hay algunas que son un auténtico temazo y finalmente me he visto la serie. Mi opinión personal: es vergonzosamente divertida de ver. Hay algunos aspectos simple y llanamente insoportables, siendo su mayor representación Charlie. La hostia que tiene ese personaje no es ni medio normal. He de reconocer que el exceso de insultos o el abuso de palabras malsonantes a modo de recurso humorístico, que es una crítica que se le ha hecho mucho a la serie y llegué a tratar de pasada hace unos cuantos vídeos, no me ha resultado molesto, aunque quizá eso se deba a que me la he visto en inglés y al ser otro idioma no me llegaba a chinar tanto como un hablante nativo. Lo que sí me pareció terrible fue el final de la segunda temporada, horrible, simple y llanamente patético. Sin embargo, y a pesar de sus problemas, tiene varias cosas disfrutables. Como bien decía antes, las canciones son una maravilla, y diría que casi todos los personajes son, de un modo u otro, entrañables. Salvo Charlie. Le he cogido especial cariño a los antagonistas. El trío de Vox, Valentino y Velvet me han parecido magníficos. Y más allá de los personajes, tiene algunos chascarrillos realmente divertidos y escenas verdaderamente interesantes. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque me encanta hacer introducciones innecesariamente largas, y si algo me ha gustado de esta serie es la sensación casi nostálgica que me ha provocado. ¿A qué me refiero con esa nostalgia? La serie me ha recordado a los libros que yo escribía cuando estaba en la ESO. Me ha dado las mismas vibras, esas historias objetivamente cringes que uno escribe de forma despreocupada, diseñando a sus personajes con total libertad, hilando de mala manera escenas o diálogos épicos que ha estado pensando antes de dormir, en la ducha o durante un viaje largo, con otras partes que se notan menos trabajadas. No sé, en serio, me ha parecido entrañable, y lo reconozco, es una serie disfrutable si la ves con los ojos de tu yo de 13 o 14 años. Con la tontería, tanto por lo bueno como por lo malo, la serie ha hecho que me den ganas de volver a escribir, de volver a trabajar con mis OCs y sentir de nuevo esa sensación de construir un mundo, una historia. Creo que alguna vez os lo he mencionado. De pequeño se me pasó por la cabeza la idea de ser creador de contenido, como mi admirado Vegeta, pero en aquel entonces lo veía como un sueño tan común como tonto, por lo que pensé en algo más realista: ser escritor. Como digo, era un niño, el tiempo me puso en mi lugar. El caso está en que hoy he venido a hablar de Consejos a los jóvenes escritores, una obra de Charles Baudelaire, creo que se pronuncia así por lo que he buscado, que trata precisamente sobre esto, el oficio del escritor. El ensayo está inspirado en Consejos a un periodista, de Voltaire, escrito que no encuentro por ningún lado, ayuda, y más allá de presentar, como el título indica, una serie de recomendaciones o consejos a los jóvenes escritores, también es un reflejo de la sociedad en la que Baudelaire se desarrolló como escritor, viviendo una época de transición que cambiaría la imagen del poeta, preparándolo para la modernidad literaria y las condiciones materiales que marcarían a partir de ahora este oficio. Cabe aclarar, aún así, que estos consejos hacia los jóvenes escritores los está dando un joven escritor. Para cuando Baudelaire escribió estas palabras, tenía tan solo 25 años. Quizás haya alguno de vosotros mayor escuchando esto. A mí solo me saca 5 años, y realmente me gusta cómo explican este asunto en la contraportada de la edición que tengo. No soy mucho de leeros estas cosas, pero dejadme en esta ocasión compartir con vosotros las palabras de Martín López Vega.
Charles Baudelaire, antes de convertirse en el inmortal autor de Las Flores del Mal, fue un joven que quiso hacerse un hueco como todo el mundo, a codazos y queriendo aparentar la sabiduría que, por edad, no podía ser más que intuición. Estos escritos demuestran que, pese a alguna que otra ingenuidad, tenía claro desde muy pronto el camino que le llevaría a cambiar el rumbo de la poesía universal. Con todo esto en mente, vamos con sus consejos. Primero, de la fortuna y la mala suerte en los comienzos. En este primer capítulo, Baudelaire básicamente critica la imagen, aún presente en su sociedad, del artista iluminado por los dioses y las musas. Afirma que cuando un escritor consigue su primer éxito, siempre se topa con los clásicos comentarios, cargados con cierta envidia, de qué suerte ha tenido en su comienzo, qué fortuna. Baudelaire, sin embargo, señala que un gran escritor no nace de la fortuna y que aquello que parece un comienzo de éxito, en realidad, ha venido precedido por cientos de fracasos. El éxito ha sido, así, una acumulación de pequeños éxitos invisibles que marcan el aprendizaje de la persona, no es una generación espontánea. Esto, ciertamente, a día de hoy lo podemos relacionar con aquellos discursos muy marcados por la meritocracia que afirman que no existe tal cosa como el talento, solo el esfuerzo duro. Todo ese asunto es cuestión de debate, principalmente porque, al final, en la vida práctica influyen más aspectos que el supuesto talento o supuesto esfuerzo, así como la situación socioeconómica, sin ir a más. No obstante, y aparte de ello, lo que encontramos en este consejo sigue siendo unas acertadas palabras de ánimo. El escritor novato no debe desanimarse por sus primeros fracasos. El éxito se construye a base de pequeños éxitos y todos tenemos obras escritas en la ESO que, miradas en retrospectiva, nos dan vergüenza ajena. No existe la gloria instantánea ni los genios predestinados. Segundo, de los salarios. Baudelaire compara la literatura con una casa. Por muy bella que sea tu vivienda, como esta magnífica construcción que os presento aquí, no deja de ser, ante todo, tantos metros de ancho y tantos metros de largo. Es decir, más allá de su belleza, es un elemento material, con valor material. A tus escritos les pasa lo mismo. Del mismo modo que en el anterior consejo rechazaba la figura del genio iluminado por los dioses o las musas, ahora rechaza esas ideas tan románticas de escribir por mero amor al arte. La literatura no es solo literatura, hay aspectos materiales tales como la impresión, el espacio editorial y tu trabajo concreto de escribir. Antes decíamos que no era mera inspiración, escribir requiere de esfuerzo y trabajo, y cuando tus palabras se exteriorizan en un soporte tangible y pagado, no puedes ignorar las condiciones materiales. Has de aceptar que la escritura se ha desarrollado en un mundo profesional, económico, y Baudelaire con esto señala al escritor orgulloso que, idealizando la literatura, niega su papel como oficio y desprecia el pago o el dinero. La dignidad como artista, chicos, no da de comer. Tercero, de las simpatías y antipatías. Este es un capítulo muy simple pero bastante cómico, que se aplica no solo a la vida del poeta, sino también a cualquier relación profesional y hasta personal. La unión hace la fuerza, siempre es bueno tener aliados, compañeros, y la camaradería es un útil preciado. Si bien las simpatías, como el amor, nacen de forma involuntaria, se refuerzan y verifican bajo la razón. Del mismo modo hay quien se granjea enemigos de forma innecesaria, y cuando el odio no trae beneficio alguno, ha de evitarse, porque en tu afán de herir al rival, solo vas a lograr herirte a ti mismo o a aquellos testigos del conflicto.
Aquí el autor, Butler, narra un día que, en clases de esgrima, fue a molestarle un acreedor y él, iracundo, lo persiguió a golpe de florete por las escaleras. Lo peor de la situación fue lo decepcionado que estuvo su profesor de esgrima con su comportamiento. En efecto, el odio es un licor precioso, un veneno más caro que el de los Borgia, porque está hecho con nuestra sangre, nuestra salud, nuestro sueño y los 2/3 de nuestro amor. Es preciso ser avaro de él. Cuarto del vituperio. Habiendo hablado de enfados, toca hablar de insultos, de críticas, algo que, supongo, está plenamente presente en el mundo de la escritura, o por lo menos en lo que respecta al periodismo. Según Baudelaire, hay dos formas de criticar a alguien, por la línea curva o por la línea recta. Con línea curva se refiere a insultos y críticas que dan vueltas de forma innecesaria y no llegan a decir o demostrar nada. Son divertidas de escuchar, pero son un espectáculo de insultos más que una verdadera crítica. La línea recta, por otro lado, es una crítica directa y razonada. Este hombre es un deshonesto y un imbécil y voy a demostrar a continuación por qué. Así pues, también es importante recordar que los insultos han de usarse con cuidado. Un vituperio malogrado es una flecha que se vuelve contra el que la tira. Has de asegurarte de que la razón esté de tu lado. Quinto de los métodos de composición. Butler presenta que ya en sus tiempos se pedía producir mucho, lo que se traducía en escribir rápido. Para ello es necesario que tu obra te acompañe a todas horas, no solo cuando escribes, en los paseos, en el baño, en un restaurante y hasta en tu casa. Así podrás darte prisa en tu obra precisamente al haberle dedicado tanto tiempo, y con ello además te ahorras el tachar, el corregir. Si tienes la obra en tu cabeza y tu trabajo al escribir se reduce en plasmarla, conseguirás borradores concisos y un esquema mental limpio. En resumen, escribir se vuelve más fluido si ya has meditado la obra de antemano. Si solo tienes pensadas 2 escenas con tus OCs, no te pongas a escribir hasta que tengas una idea de hacia dónde quieres orientar la trama. Si empiezas a improvisar mientras escribes, aparecerán complicaciones innecesarias. Sexto consejo del trabajo cotidiano y de la inspiración. La orgía ha dejado de ser hermana de la inspiración. Es la frase con la que empieza el capítulo. En el quinto consejo hablábamos de tener las ideas en orden para, así, trabajar adecuadamente el texto. En este consejo tira por una idea similar. Afirma que se necesita de un trabajo constante, diario, que la inspiración no nace del caos, la orgía, sino del orden, y ese orden ya no se aplica solo a tus escritos o ideas, sino también a tu vida, tu salud física y constancia. Necesitas de unos horarios regulares y un bienestar personal porque la inspiración no surge de la nada, sino que viene con la constancia del oficio. Séptimo consejo de la poesía. Este me ha resultado cuanto menos hermoso. En cuanto a los que se dedican o se han dedicado con éxito a la poesía, yo les aconsejo que no la abandonen jamás. Butler respeta la poesía tanto en un plano romántico como económico. Dice que, al final, es una buena inversión a largo plazo, que un poema nunca ha arruinado a su editor, pero además es un arte noble que te da prestigio, respetado hasta por la burguesía, quienes quizá no conocen a un autor por sus novelas, pero sí por su poesía. Al fin y al cabo, dice, ya desde un plano mucho más artístico, que un hombre puede pasar 2 días sin comer, pero no sin poesía. Para él es, así pues, una necesidad del alma. Octavo consejo de los acreedores.
Este capítulo es corto y con una moraleja muy simple. Evitad a toda costa las deudas económicas. Ya lo decíamos antes, para que te llegue la inspiración necesitas orden en tu vida, y el desorden económico destroza la vida de los jóvenes escritores. Noveno y último consejo, de las amantes. Hay 3 tipos de amantes peligrosas para un escritor: la mujer honesta, el marica y la actriz. La mujer honesta es la que pertenece a 2 hombres. La marica o mujer intelectual es un torpe intento de hombre, una mujer que ha perdido su feminidad al ponerse a estudiar. Y la actriz es una mujer impregnada en literatura y el mundo del espectáculo, a la que le importa más el público que el amor. Nada de esto le sirve a un escritor, de hecho le es nocivo, y según Butler hay solo 2 tipos de mujeres que recomendaría a un escritor de espíritu libre: las adolescentes y las analfabetas. Tremendo desenlace.